hoy en compañía de dos abogados, uno que ejerce la parte privada y otro también que ejerce la parte pública en el sentido de ser congresista en el hemiciclo legislativo. Le doy la bienvenida hasta Intibucá al diputado Mario Portillo, quien es abogado también. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, un gusto por la oportunidad, sin duda sumamente importante estar en día político y que podamos exponerle a la población hondureña varios temas, sobre todo en materia legal que próximamente van a estar llegando al hemiciclo legislativo y que donde los diputados y diputadas vamos a estar prácticamente decidiendo sobre las nuevas reformas que hagan en materia judicial. Muy bien, Fernando González también es profesional del derecho. Un gusto tenerlo aquí en Día Político, abogado. Gracias a producción, gracias por invitarme. Saludos a la distancia al colega y diputado Portillo, abogado también, ¿verdad? Sí. Que pues un placer pues saludarle por este medio y que esta plática a través de Día Político sea de provecho para todas las personas que nos están viendo en la intimidad de su hogar. Muy bien, el pasado viernes en cadena nacional de radio y televisión, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y todo el Consejo de Seguridad ha anunciado diferentes reformas al Código Penal y también un sinnúmero de medidas en cuanto al tema de seguridad, como ser la creación de cárceles. También se habló de la creación de la cárcel de Isla del Cisne, para unos constitucional, para otras no, y para esto vamos a abordar este tipo de tema. Mario, ¿qué reformas electorales podríamos entonces esperar nosotros los hondureños en el Congreso Nacional? ¿Y hay ambiente para aprobar estas reformas penales? Bien, respecto a las reformas penales que se esperan, definitivamente creo que eso manda. Muchos, lógicamente, van a decir que es una medida que es autoritaria, que es una medida que violenta los derechos humanos. Sin embargo, en momentos difíciles hay que tomar decisiones drásticas. Y eso es lo que pretende desde el Congreso de la República, a petición del Consejo y que celebró la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esas reformas, yo quiero decirle, Tony, que incluso el primer año yo presenté una solicitud para que copiáramos el proyecto de Nayib Bukele con respecto a las medidas que se iban a tomar. No sé si me escuchan. Sí, y sí recordamos sobre ese tema, abogado. Entonces, una de las cosas importantes es precisamente que podamos tomar medidas drásticas. La delincuencia, aunque ha disminuido, no se ha reducido, que sigue creciendo de alguna manera o se sigue exponiendo a la población a que sea desplazada y que de alguna manera lo que es crimen organizado, maras, pandillas y narcotráfico sigue presente en el país. Ya no con la libertad que se actuaba antes, pero sigue actuando en el país, no podemos desconocer eso. Ahora, estas reformas necesitan que tanto el Partido Nacional, el Partido Liberal y otros partidos políticos podamos tener, en este caso, la mayoría para poder aprobarlas. Y si es una reforma constitucional, pues las 2/3 partes. Pero en este caso, yo creo que sí hay ambiente porque no es una demanda de los políticos, es una demanda de la población que exige castigo a estos grupos organizados y que se dedican prácticamente a hechos ilícitos y que siguen trabajando y operando de alguna manera con un gran capacidad económica, logística y tecnológica. Y esto hay que combatirlo de manera drástica. Y esta es desde la parte del Congreso Nacional, pero afuera, ¿cómo se percibe toda esta situación, reformas al Código Penal? Abogado, ¿cómo lo miran desde afuera ustedes en el sector jurídico privado? Bueno, respeto, pero no comparto lo que dice el colega Portillo. Bueno, lo que hemos andado en estos menesteres de litis, créalo que esto se nos pone cuesta arriba por el simple hecho, Mario, de que si usted es acusado, o cualquiera que nos está viendo en la intimidad de su hogar, es acusada o acusado por el simple hecho de un delito que no ha cometido como terrorismo, créalo que, perdón por la expresión folclórica y coloquial, se la va a comer toda. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de una investigación somera, no va a tener más que el aplicador de justicia aplicar la ley y seguir, ¿verdad?, el lineamiento correspondiente, no bajo un debido proceso, porque la investigación juega un papel fundamental, pero si la investigación es escueta, Mario, créalo que vamos a llenar las cárceles de personas
que no cometen ese delito de terrorismo y que en realidad siempre he dicho, licenciado y Mario, que la problemática nacional siempre ha tenido una doble connotación aquí en Honduras, una connotación política y una connotación legal. La connotación política en este momento, ¿por qué se dieron cuenta al tercer año de legislatura y al tercer año de gobierno que les está ganando el pulso del crimen organizado? ¿Por qué no lo hicieron en realidad en el primer año? ¿Será esto una toma de decisión meramente política para perseguir en este caso a la oposición? ¿O es que en realidad aman y quieren a Honduras? Si aman y quieren a Honduras, ¿por qué no lo hicieron en el primer año de gobierno? ¿Por qué esperan el tercer año a vísperas de lo que es una elección primaria y a vísperas de una elección general? ¿Será para meter miedo? ¿Será el ADN que siempre tienen los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas en querer inhabilitar a las personas que pueden hacerle competencia? Son preguntas que el mismo pueblo hondureño se las ha hecho, Mario, y que en este sentido no miro ambiente en el Congreso Nacional, porque esta junta directiva ha tratado más de hacer muros que puentes de entendimiento, y la oposición política dentro del Congreso Nacional debe otear, debe estar alerta. Crea lo que el Partido Liberal, el Partido Nacional, como el Partido PCH, el PAC y la ADC, que forman parte de esa oposición mayoritaria dentro del Congreso Nacional, tienen que hacer el análisis correspondiente uno a uno. Si en aquel momento, cuando estaba el doctor Oliva, también se puso en manifiesto crear esta situación de terrorismo, y ustedes cuando eran oposición tiraron el grito al cielo, porque ahora sí lo quieren hacer. Tan malo fue en aquel momento como tan malo va a ser en este momento. Terrorismo era cuando se incendiaban una embajada. Terrorismo es cuando se incendiaban los hoteles, cuando se incendiaban en realidad las comidas rápidas, los restaurantes de comida rápida, donde incendiaron inclusive buses de las Fuerzas Armadas. Eso sí en realidad era terrorismo y no se les podía hacer nada en aquel momento porque eran oposición. Ahora, ¿por qué quieren venir a hacer eso si en realidad, como dije anteriormente, Tony y Mario, tan malo fue ayer como tan malo puede ser hoy? Abogado Portillo, ¿cómo le contesta usted al abogado Fernando González ante estos elementos jurídicos que él ha dado? Mire, es totalmente errado. Lógicamente respeto la posición que él tiene, pero para mí es errada la apreciación considerando lo siguiente. Las reformas sobre terrorismo se aprobaron durante el gobierno o durante la narcodictadura. Y nosotros lo denunciamos en su momento, que Juan Orlando pretendía atacar a la oposición. Durante 3 años que ha estado el gobierno, sobre 3 años que está el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, prácticamente, yo voy a decirlo, siendo miembro del Partido Libre, se ha tratado con guante de seda a la oposición. Si muchos de los que están hoy en el Congreso de la República, muchos de los que están en oposición, son gente vinculada a las redes de narcotráfico. Más bien yo creo que la demanda de la población es contra Libre, de que por qué no ha actuado en contra de estos personajes oscuros de la política y que tienen las manos vinculadas en grupos organizados, grupos de criminalidad, salió en el juicio en Nueva York vinculados a maras y pandillas, pero más bien nosotros todavía hemos sido muy tolerantes. Ahora, lo que la población ya no quiere, abogado, yo también he litigado y sé lo difícil que es ir a una audiencia y estar contra el Ministerio Público y contra una línea. Sin embargo, yo quiero decirle que la población en este momento lo que demanda es seguridad. Lo que demanda la población es, y nos ponen de ejemplo siempre, a El Salvador. ¿Por qué en El Salvador sí se hace y por qué en Honduras no? Porque en El Salvador no es oposición, no se ataca a la oposición política, pero en Honduras sí. Entonces yo creo que esa forma de planteárselo a la población lo único que pretende es generar de alguna manera es el temor. Pero una vez que se tengan los resultados, que las familias puedan ir tranquilas al parque, que las familias puedan recuperar territorio o casas que se les quitaron en las colonias que están marginadas, donde opera las maras y pandillas, donde opera el crimen organizado, en ese momento la población va a tener seguridad y los inversionistas van a sentir la tranquilidad de poder actuar y traer más inversión y empleo al país. Yo creo que en ningún momento se está buscando atacar la oposición. La presidenta Xiomara Castro inició un periodo de excepción que viene ya ratificándose en el Congreso y extendiéndose para actuar en contra de estos grupos organizados. Sin embargo, aún así, reitero, nosotros hemos obtenido los resultados drásticos que requiere la población. Y ante algún crecimiento, un leve crecimiento en la cuestión de crimen, es precisamente cuando se tienen que tomar este tipo de medidas. Yo reitero, creo que el que no está vinculado en narcotráfico, el que no está vinculado con crimen organizado, con maras y pandillas, no tiene por qué tener temor de que lo vayan a acusar de terrorismo. Yo estoy claro, si una de las debilidades que ha tenido este país es precisamente los procesos de investigación,
Y nosotros, los abogados que hemos litigado en los tribunales de la República, nos aprovechamos de esa falencia tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigación para lograr sentencias absolutorias. Entonces, no quiere decir que hoy se va a utilizar de alguna manera investigaciones débiles para poder acusar. Pues algo grave, son delitos que repasan arriba de los 20 años. Y que nosotros diríamos, y en esto aprobamos eso, yo le aseguro que muchos de los delincuentes van a pensar 2 veces en continuar en esa vida criminal que tienen, y uno, o van a ser capturados o van a terminar saliendo fuera del país, porque si algo le temen la criminalidad es precisamente a ir a pagar el resto de su vida a la cárcel. Muy bien, estamos... Entonces yo no veo que haya temor por parte de temor. Muy bien. Sí. Estamos hablando sobre reformas al Código Penal. Tenemos nuestro primer compromiso comercial. Después de la pausa vamos a seguir dialogando sobre este tema, los elementos, 2 elementos que se abordaron en la cadena nacional de radio y televisión. Vamos a ver, el punto número 5 sobre estas reformas al Código Penal que se manifestó en esta cadena nacional es para calificar como terroristas a aquellos dedicados a actos ligados al crimen organizado. En el Código Penal ya existe un artículo que habla del terrorismo. Tiene 2 elementos. Que el abogado Fernando González nos explique cuáles son estos elementos. Y también habla sobre lo que es crimen organizado. O sea, sí, va concatenado, ¿verdad?, los verbos rectores, tanto del delito de crimen organizado con terrorismo, porque dice asociación de terroristas, 587, Código Penal. Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por 2 o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes. Solo son 2 finalidades. Subvertir gravemente el orden constitucional. 1. Provocar un estado de terror en la población o parte de ellos. O sea, deben de tener estos verbos rectores. Sin embargo, si se aumenta, en este caso, el abanico de delitos que pueden catalogarse como terrorismo, créalo que esto va a ser una cacería de brujas. Yo les invito que vuelvan a escuchar lo que dijo el diputado Mario Portillo en repetición, ¿verdad?, en la segunda intervención, donde hace saber que va a haber persecución política. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo les está diciendo de que ahí hay diputados que son ligados con el narcotráfico, que es algo fuerte, ¿verdad?, lo que dijo el diputado Portillo y abogado también, y sin miedo alguno a ser querellado dice que hay diputados ahí. Entonces va a haber una persecución exagerada, Mario, por parte del oficialismo a lo que es la oposición. Ese ADN lo tienen, ¿verdad?, los partidos de izquierda o progresistas, que tratan en este caso de frenar la oposición. Óigame bien, de frenar la oposición. Y como yo le dije, Tony, y le digo a Mario también, ¿por qué al tercer año? Porque en realidad no se dieron cuenta al primer año, y como lo hizo los cambios Bukele, que al primer año de entradita, y perdón por la expresión folclórica, de entradita se las dejó bien puestas y puso en manifiesto cuál iba a ser el orden sobre lo que era, ¿verdad?, la seguridad interior de lo que es el Estado salvadoreño. Aquí no, aquí al tercer año. Como dije anteriormente, miedo da porque ahí estamos a vísperas de lo que son elecciones primarias y elecciones generales. ¿Habrá persecución política entonces ante estas reformas al Código Penal, abogado Portillo? Mire, hay pendientes órdenes de extradición en el país. Yo creo que muchos de los que están vinculados y que salieron nominados o nombrados en el juicio de Nueva York prácticamente van a salir en los próximos meses. Nosotros estamos exigiendo que se agilice y que Estados Unidos nos pueda más bien pedir más gente que esté involucrada en esto. No es persecución política cuando usted ha cometido un delito, no es persecución política cuando usted fue mencionado en juicio en Nueva York, no es persecución política cuando usted ha estado vinculado a estructuras que trabajaron con maras y pandillas, como salió en el juicio de Nueva York, y no es que yo lo estoy diciendo, si eso es público, es algo que todo el mundo conoce. Ahora, que con estas reformas se pretenda perseguir a la oposición política de ninguna manera. Yo se lo digo, ¿qué miedo podría tener la oposición? Yo creo que darle el tinte político a este momento es prácticamente tratar de alguna manera, de salvarle el pellejo, como popularmente decimos nosotros, a aquellos que sí están vinculados con crimen organizado, aquellos que sí están vinculados con narcotráfico, y después decir, no estaban vinculados, es que Libre los quiere involucrar, o es que Libre los está vinculando. No es así. Al contrario, yo creo que el tema en este momento debe de ser que si la población aprueba este tipo de reformas para perseguir a los criminales, preguntémosle sobre todo a la gente que está en los sectores donde operan las maras y las pandillas,
Preguntémosle a aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares, preguntémosle a aquellas personas que han tenido que irse del país y peor de los casos, preguntémosles a aquellos que de alguna manera han perdido familiares producto del crimen organizado, dígase maras, dígase pandillas, dígase narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo no veo por qué el temor ni por qué tratar de decir que es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de criminalidad y la criminalidad no tiene color político, la criminalidad ahí operan de todos los colores políticos y de todos los sectores o opiniones políticas, izquierda, centro. Entonces no veo el por qué tener el temor. Y las reformas, cuando estamos hablando de que se cree en este caso, o lo que establece el Código Penal, y que se haga una reforma para que se amplíe las opciones de vincular a personas de crimen organizado, narcotráfico, maras y pandillas, entonces no veo el temor, porque al contrario, es más bien de agradecer que se haga esta reforma, no es porque no se hizo en el primer año, no es porque no se hizo en el segundo año, porque en el tercero, pudiera ser en el cuarto año. Lo importante es que se le den las herramientas a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio Público y al Poder Judicial para que este tipo de criminales no tengan la opción de salir nunca de la cárcel, o por lo menos hasta que se reformen. Y lógicamente no quiero decir que no se va a respetar el debido proceso. Hay que respetar el debido proceso, hay que terminar los juicios orales y públicos, y una vez que se demuestre que si tiene vínculos con cualquiera de estos grupos, que se le imponga la sanción que corresponde al terrorismo. Eso es lo que quiere el pueblo hondureño. Hablando de narcotráfico, hay una lista adjunta que la maneja ya el Consejo Nacional de Seguridad. Eso lo dijeron en la cadena nacional. ¿Qué consecuencias sociales podría traer esto? Previo a eso, Tony, yo creo que lo que dijo también, les vuelvo a repetir, vuelvan a ver la repetición de este programa, porque lo que ha dicho el doctor Mario, ¿verdad? Es importante, que todos aquellos que fueron mencionados en Nueva York tienen que ser investigados, y no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque ahí fueron mencionados cualquier cantidad de personas, inclusive del gobierno actual, Mario. Entonces, inclusive de su partido fueron mencionados. Entonces, ¿quiere decir que todas estas personas que fueron mencionados están ligados con el narcotráfico? Yo creo que no. Yo creo que aquellas personas que declararon en la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo que buscaban era salvarse. Y como salvarse, si les tocaba mentar a la abuela iban a mentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no nos podemos dejar ir por cuestiones o discursos o locuciones que hicieron en Nueva York personas que en realidad han sido sentenciadas y que están pagando una pena por delitos fuertes como de narcotráfico y otros delitos conexos. Entonces, es de tener cuidado en este sentido, porque hay muchas personas que fueron mencionadas y que quizás no tienen la fuerza probatoria, no tienen la investigación debida, no hay líneas de investigaciones para poder decir que todas las personas que fueron mencionadas allá tienen vínculos con el narcotráfico. Las reformas, hay reformas que se tienen que hacer aquí, y se tienen que hacer reformas para salvaguardar el interés nacional, pero con miras a salvaguardar eso, la seguridad interior del Estado, porque si no, créalo que esto se va a volver como una hecatombe, y esto inclusive puede volverse como un estallido social. Si la gente empieza a ser perseguida, créalo que la gente se va a tener que ir, porque este país lo quieren solo para ellos. Las consecuencias, publicar una lista de extraditados, porque hay una lista de extraditados. Aquí tiene lista... ¿O es que no hay investigadores? Mire, aquí el mismo presidente del Congreso Nacional, y no me deja mentir, Mario Portillo, ha dicho que él tiene la lista. Hace 2 años está hablando de esa lista, Luis Redondo, y nunca la ha sacado. ¿Qué significa? Que se vuelve cómplice entonces. Y amenaza con sacarla, y amenaza con sacar la misma lista de extraditados. ¿Y por qué no lo saca? Quizás hay gente grande, quizás hay gente pequeña. ¿A quienes se han llevado? Quizás personas que son de bajo o no de conocimiento, ¿verdad? Que son populares, sino personas normales y corrientes. Yo creo que en este sentido, ¿verdad? Esta ley de extradición también tiene que tratarse. La ley de extradición no se tiene que ir con este auto acordado, sino más bien hacer situaciones que vayan encaminados al debido proceso, Mario. ¿Por qué? Porque si no, cada vez más vamos perdiendo la institucionalidad. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial. Venimos con las conclusiones. ¿Hay ambiente en el Congreso Nacional para que se hagan estas reformas? Sus propias conclusiones, Mario Portillo. Ok, yo lo que puedo decir, y previo a las conclusiones de manera muy rápida, es lo siguiente.
durante el proceso de campaña, durante el Partido Libre pretendía tomar o llegar al poder, se dijo que iba a venir el comunismo, que se le iba a quitar a la gente las cosas, que Libre iba a quitarle a los niños, que a los viejitos los íbamos popularmente, y se decía, hasta gracioso suena, pero que hasta los viejitos los íbamos a hacer aceite. Nada de eso ha ocurrido. O sea que esa campaña de decir que la izquierda en Honduras pretende apoderarse y manejar el control es totalmente falsa. Ya la gente no cree. La gente no. Y como conclusión, decir que es sumamente importante que el Consejo de Seguridad, a través de la presidenta Castro, pues haya armado tipo de medidas y que sean medidas, tramos al Congreso de la República con las aspiraciones de que se hagan este tipo de reformas, y que sobre todo el hecho de que las podamos aprobar. Y estoy más que seguro que el Partido Liberal, el Partido Nacional, cierto sector del Partido Nacional y nosotros, Libre, vamos a respaldar estas medidas por lo que consideramos que se van a aprobar, porque es una demanda de la población. Cuando la población mire que, ojo en su momento, que los corruptos, que los que están en narcotráfico, que están en todo tipo de crimen organizado, maras y pandillas, empiezan a caer, en ese momento la población se va a sentir segura, y en ese momento vamos a tener, ¿cómo se llama?, el respaldo absoluto. Ojo, y no vaya a pasar que Libre tenga en las próximas elecciones un 80%, 90% de la aprobación popular, que es el temor de la ultraderecha en este país. Muchísimas gracias, Mario, y un saludo hasta Intibucá. Concluyo con usted. Ni lo quiera Dios lo que dije Mario, pues sinceramente, que le va a tener un 80% de... No, hombre, ¿por qué? Si el pueblo está cansado, tiene hambre, Mario, si la canasta básica está por las nubes, si en realidad la luz eléctrica aquí la pagamos cara, pagamos la luz eléctrica más cara. ¿Por qué? Porque compramos caro y vendemos caro. Y en este sentido, créalo que les va a pasar factura al pueblo hondureño, porque no han cumplido en realidad lo que tuvieron que haber cumplido por las ofertas de campaña que hicieron ustedes, las promesas de campaña que tienen ustedes. Yo creo que se llama la irresponsabilidad de este tipo de reformas que quieren hacer dentro del seno del Congreso Nacional. No hay ambientes, como vuelvo, reitero y repito, Mario, ¿verdad? Aquí este Congreso Nacional, esta Junta Directiva ha creado más muros que puentes de entendimiento, y créalo que buscar 65 votos están todavía en los cuernos de la luna. El pueblo hondureño está expectante, la sociedad civil está expectante, los países cooperantes están expectantes, los países amigos están expectantes. ¿Por qué cree que la ONU les ha rechazado siempre la situación de la avenida de la CICIG? Porque no hay una formalidad en realidad y un deseo permanente de que esta institución pueda venir. Justo y necesario, ¿verdad?, que la hondureñidad se dé cuenta que Libertad y Refundación fue un fiasco y le va a pasar factura en el año 2025 en las elecciones generales. Yo le agradezco a ambos por abordar este tema importante. Vamos a estar pendientes después del receso legislativo, qué es lo que va a ocurrir ante las reformas al Código Penal. Y que no lo hagan, perdón, que no lo vayan a hacer con esta junta nominada, perdón, con las actuales. No, que no lo hagan. Con la comisión permanente. Porque si lo hacen, créalo que va a ser algo nefasto. Primero Dios Padre Celestial, que no lo vayan a hacer. Mario, yo sé que tu tiempo terminó, yo estaba en el uso del mío, y ya cerrá, por favor, porque sinceramente yo creo que ya tiene que terminar. Hasta aquí. El abogado, como es de ultraderecha, va a tener más clientes. No, y con lo que venga el foro, cuando venga el foro de Sao Paulo, van a repetir lo que siempre han repetido. Vienen a revivir lo del 2009. Por eso nacieron ustedes, Mario. Hasta aquí Día Político. Pase usted una feliz noche.